La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza. Voy a hablar hoy de un tema relacionado con dos películas de las cuales daré su nombre enseguida y sobre todo diré el tema central de la misma por su relación directa con lo que estamos viendo en México. Primero le doy a usted el contexto de lo que pasa hoy en México. Tal parece que el deporte preferido de López no es ni con mucho el béisbol. Deporte que además no lo entiende, presume de entenderlo y haberlo jugado y que si no hubiera sido político hubiera ido a las ligas mayores. Eso es falso. Es un villamelón en materia de béisbol como en muchos otros temas. El deporte principal de López, el que le llena, el que le produce un gusto casi orgásmico, es denostar a quienes considera sus adversarios, ofenderlos, a veces rayando la ofensa en el insulto procaz, y burlarse de ellos con una sonrisa que pretende ser sarcástica, pero es la sonrisa del cobarde que se esconde tras esa fachada. López, pues, le gusta ofender. Con las ofensas, con las burlas, con los chistoretes, piensa que va a borrar el desastre en el que ha convertido al país, a la convivencia civilizada entre los mexicanos, pero por encima de todo esto, a la economía del país. López, a medida que las semanas y meses se acumulan, ha debido reconocer que ninguna de las cosas que ha planteado, ninguna de las disque políticas públicas que ha puesto en práctica le ha resultado. Por el contrario, cada día que pasa se hace más que evidente la falta de recursos, la caída en la captación, el desorden en su equipo más cercano de trabajo, unas nulidades en materia de la integración del gabinete, donde cada quien jala por su lado. La secretaria de Gobernación, que en principio se supone es quien ejerce la jefatura del gabinete, anda inaugurando piñatas y bautizos. De tal manera, pues, que poco a poco, frente a la tragedia en la que ha convertido López a este país, la desesperación empieza a aflorar. Y esto lo ha llevado a empezar a atacar a personajes de los medios. Su último ejercicio ha sido lanzarse en contra de dos de los periodistas más reconocidos y prestigiados en los espacios mediáticos hoy en día. El primero de ellos, Héctor de Mauleón, un periodista o un analista que se ha especializado en exhibir a veces las componendas entre autoridades y delincuentes, y en otros casos a bandas delincuenciales que campean no solo por la Ciudad de México, sino en buena parte del país, sin control alguno. En el caso de Ciro Gómez Leiva, es un caso interesante. Es una persona que le ofreció espacios durante buena parte de la carrera política de López, incluso durante la precampaña y la campaña, si no estoy equivocado. Le hizo entrevistas que hoy son ejemplo de ese ejercicio, y donde López dijo una cantidad de barbaridades en relación con la gobernación que llevaría a cabo, que hoy prácticamente lo hunden. Y también atacó a Ciro, compañero de brega en Grupo Imagen, lo ataca acusándolo de defender a empresas farmacéuticas, de ser prácticamente un corrupto de primera entregado a los peores intereses de este país. Nada más alejado de la verdad. Si hay hoy en los espacios mediáticos alguien con un desempeño profesional y un olfato periodístico ese es Ciro Gómez Leiva. De tal manera que ese ataque a Ciro es como si el presidente hubiera lanzado
hacia arriba un escupitajo que casi de inmediato le cae en la cara. Y vuelvo al caso de Héctor Mauleón. Lo ataca por una columna que firmó en el periódico El Universal, donde lo menos que puede decirse es que aparte de todo lo que ignora el presidente, tampoco sabe leer. De haber leído con cuidado ese texto importante de Héctor de Mauleón, no habría dicho lo que dijo. Estamos aquí ante un caso, pues, donde el presidente se soslaza en el ataque a sus adversarios, reales o inventados. Esto me lleva a una situación histórica que se presentó en los Estados Unidos allá por los años 50, en plena Guerra Fría. Había en el Senado de los Estados Unidos un senador, el senador McCarthy, anticomunista non como ninguno otro, y que encabezó una cruzada que tenía por objeto, según él, desenmascarar y sacar de raíz a los comunistas que estaban incrustados en el gobierno de los Estados Unidos y en las diversas agencias y dependencias de ese gobierno. Llevó a cabo numerosas audiencias donde, al igual que hoy nuestro presidente, se solazaba exhibiendo a enemigos que él consideraba del país, a quienes tachaba de comunistas infiltrados. En este ejercicio se rodeó de personas también impresentables como él. Uno de ellos fue el abogado Roy Marcus Cohn, un individuo igual de impresentable que el mismo John McCarthy, y también con quien se enfrentaron en un determinado momento el jefe o director general del FBI, Edgar J. Hoover, en su momento, donde, por su carácter de homosexual, el señor Hoover mantenía una campaña pero virulenta en contra de homosexuales y los exhibía, pensando que así él cubriría esa preferencia sexual. Llega un momento en que estas audiencias en el Senado de los Estados Unidos llegaron a un punto prácticamente del no retorno. El exceso en las acusaciones, en las mentiras, en las aparentes conspiraciones elaboradas tanto por McCarthy como por el abogado Roy Marcus Cohn, llegaron a un punto en 1954 cuando acusó al ejército de los Estados Unidos de tener infiltrados a un grupo de comunistas. El ejército de los Estados Unidos contrató al abogado de apellido Welch para que lo representara en la audiencia en el Senado de los Estados Unidos. Y ahí empieza McCarthy con su letanía de acusaciones, etcétera, etcétera. Y en un momento el abogado Welch lo interrumpe y le dijo una frase que precipitó esa misma noche la caída y la derrota completa y la exhibición de la ruindad de McCarthy. Esa frase fue, y la leo textual: "Have you no sense of decency?" ¿No tiene usted sentido de la decencia?, le dijo. Y se levantó y se fue el abogado. Repito, a partir de esa frase y del hartazgo que había ya por la actuación de McCarthy, este empezó a caer en caída libre. Hay dos películas donde relatan esa etapa de la vida norteamericana que les recomiendo. La primera, de 1976, donde actúa Woody Allen. Es una película que trata donde él es un mesero que le ofrecen impersonar a un escritor que estaba en la lista negra, en la Black List, y que escribía libretos para la televisión. Y hay una parte, pues, donde también aparecen ahí las audiencias con McCarthy. Y la otra, más directa y más interesante todavía, es la película que se llama Citizen Cohn, Ciudadano Cohn, donde hace un papel increíble como actor James Woods. En esta película, ahí aparece este diálogo, este altercado verbal entre el abogado Welch y el senador McCarthy. Esa frase quedó en la historia de los Estados Unidos, en la historia política, y está en lo que llamaríamos en México el libro de debates del Senado
de los Estados Unidos. Usted se preguntará, Ángel, ¿a qué viene todo esto? Primeramente, que tenemos en México un buen émulo de McCarthy. No es senador, pero sí es el actual presidente de la República. No se cansa de ofender, de inventar complots, sabotajes a su perfecta e impoluta gobernación. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hay otra cosa más y que queda en pregunta. Así como aquel mes de 1954 el abogado Weiss le espetó a McCarthy, ¿no tiene usted sentido de la decencia? Y a partir de ahí se acaba McCarthy. Fue de tal fuerza esa frase y tal el hartazgo que a partir de ahí prácticamente McCarthy desaparece. La pregunta que le dejo a usted: ¿llegará el momento en que en la mañanera, esa la mala, la que no habla claro el presidente, que alguien se levante y, como diría mi amigo Paco Sea, con los obligados cataplines, le diga, increpe al presidente: presidente, ¿no tiene usted sentido de la decencia? Y que abandone la conferencia de prensa y se quede el presidente con esa frase sobre sí. Ha llegado a límites impensables en un jefe de Estado. Los ciudadanos merecen respeto. Los ciudadanos merecen explicaciones de las políticas públicas, tanto las correctas como las equivocadas. El presidente se ha excedido en su burla a los ciudadanos, en sus insultos, ofensas procaces a los ciudadanos. Por eso yo le pregunto desde este modesto espacio: señor presidente, ¿no tiene usted sentido de la decencia? Muchas gracias y lo espero mañana martes con otra mañanera de Ángel, donde aquí, como sabe usted y ve, se habla de problemas que los demás no quieren tocar. Muchas gracias.